Lloras por las veces que intentas tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Qué bueno, qué bien la bendición de Dios con cada uno de nuestros contactos. En este día puedes tener paz en la tormenta. No sabemos por qué tú estés pasando en esta mañana. La persona que ya se conectó, pero es bueno que sepas que independientemente de la situación por la cual esté atravesando o estés atravesando, puedes tener paz. Amén. En medio de la tormenta. Buenos días, Lidia. Buenos días, pastor. Buenos días, mis amados. Buenos días, pueblo. Sí, se puede tener paz en medio de la tormenta, pero eso es cuando estamos sostenidos de la mano del Señor. La Biblia registra, entre muchos casos, podemos hablar ligeramente de uno, que es una mujer que ya tenía cierta edad y su esposo era muy anciano y tuvo un hijo que Dios le dio ya siendo madura en edad, y ese niño se le murió. Y mientras su hijo estaba ahí muerto, la gente le preguntaba que cómo está todo, y ella decía que todo estaba bien. Eso era un momento de una gran tormenta para cualquier madre, aún tenga 10, 15 o 20 hijos, un hijo es un hijo. Sin embargo, en medio de esa situación, ella decía que todo estaba bien. O sea, ella tenía paz en medio de esa tormenta. Job tenía paz en medio de su tormenta que estaba viviendo, porque en medio de todo no negó al Señor. Al contrario, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que tú puedes estar pasando por una situación muy difícil, pero déjame decirte, si tú pones tu vida en las manos del Señor, tú puedes tener paz en medio de esa tormenta, porque el Dios de todo poder, el Dios de toda gloria y de toda gracia, te sostendrá, te dará esa paz que necesitas, te dará luz y te ayudará a salir airosa de la situación que sea. Bueno, mis saludos de esta mañana para Johnny Rivera. Dice: muchísimas bendiciones, ministro, grandemente de lo alto, ¿verdad? A Dios sea la gloria para nuestro hermano Johnny Rivera, allá en San Pedro de Macorís, que es una de las primeras personas que se conecta en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí con el propósito de seguir en su programa de cada martes, Tiempos Decisivos. Así es. Aleluya, con una palabra que va a ser de bendición. Le invitamos a compartir el video porque la enseñanza de hoy, aleluya, tiene que ver con un contenido maravilloso. La gente pues no entiende hasta dónde llega el amor de Dios en su vida. ¿Verdad que sí, sí, eso es así. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, y el Señor se compadece, el Señor tiene misericordia, y el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. Y ese es el paso del hombre, proceder al arrepentimiento, y será recibido por el Señor. No se ha llamado Dios, convertidos y arrepentidos, para que vengan tiempos de refrigerios de la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. De manera que ese llamado no es solamente para los que ya estamos en la fe, sino para todo género humano. Claro. Aleluya, para todo el universo, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que un hijo que está fuera de la voluntad del Padre, el Padre lo deshereda y ya no heredará la fortuna de ese Padre. Hay muchas cosas que la gente no entiende, Lidia, y yo estaba hablando con un sector ahorita, lo que es, en qué consiste el pecado original. Y la gente tiene la tendencia de decir: bueno, pero si yo no he hecho nada malo, yo no soy pecador, yo no brego con brujería ni hechicería, yo no mato, yo no hago esto o lo otro. Sin embargo, la palabra es clara cuando dice que nosotros pues
por cuanto todos pecaron. Sí, sí, sí. Todos. Y como el pastor acaba de explicar, puede ser que usted lleve una vida noble, que sea un caballero, una dama que se dedique, que de su trabajo a su casa, que sea un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, un buen vecino, un ejemplo social para la sociedad, un ser humano admirado por todos. Pero si no ha dado ese paso de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, es tan pecador delante del Señor, y el día del juicio también será juzgado y puesto con aquellos que andan robando, matando, asesinando, violando, cometiendo todos los delitos grandes. ¿Por qué? Porque somos herederos, el pecado original es que somos herederos de Él. ¿Por qué? Por cuanto nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron puestos allí en el huerto del Edén, pecaron, y nosotros que somos sus hijos, descendientes de ellos, heredamos el pecado. Por eso que dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hay un puente. El problema de la maldad en el mundo, Amén, que se originó en el cielo cuando Satanás se creció y Así se es. creyó grande, Oh, sí. y dijo, bueno, a partir de ahora no puede haber un Dios gobernando, Así habrá es. otro Dios y seré yo. Así. Entonces cuando se rebeló contra Dios, dice la palabra que Dios lo detronó. Contra Dios, oiga eso. Oiga Contra eso, Dios, qué atrevimiento. pero antes de esa rebelión, Él conquistó Una tercera parte de los ángeles, bendito sea Dios para siempre. Entonces cuando Dios se creyó fuerte porque tenía un grupo muy detronó a grande. Satanás, a la que no era, Y creyó, Dios sí que lo no era detronó a él. Satanás, él Amén. era el ángel, Un ángel de luz. bendito sea Dios para siempre. Un personaje con una posición de jerarquía. Hay una cosa que tremenda. poca gente sabe. Un saludo para Santa de la Cruz. Y es, Dios te siga bendiciendo, Santa, te esperamos en la casa. Es que Satanás tenía una túnica maravillosa, vestía como ninguno. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Hay Porque gente era que dice que la especial. primera túnica linda la tenía No. Luzbel, el ángel de luz. Esa es así. Esa fue la primera túnica. Ahora, que se después que él fue arrojado, se convierte en lo que nosotros conocemos como Satanás. la serpiente antigua llamada diablo. Que el Señor lo El Señor reprenda reprenda, en esta lleno mañana. de ira y de maldad y, Y, de odio por y la los iglesia, ángeles que él conquistó, cayeron con él. entonces se convierten en lo que se conoce Los como demonios. espíritus malos o demonios. Bendito sea Dios. Y entonces fueron los ángeles caídos. Y me gusta porque cuando Satanás se ha arrojado, dice, una vez que tiempo después Dios crea al hombre, Satanás se llena de celo contra el hombre. Así es. Sí, porque hay una oportunidad para nosotros que adoramos al Señor, y como el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Y él perdió la no- suya. Y él perdió eso, él perdió esa Aleluya. oportunidad de ir con Dios, ese espacio maravilloso que tenía. Él lo perdió. No fue que se le quitó, No. fue que él lo perdió por atrevido, porque fue exageradamente atrevido. Y así puede pasar también con muchos de nosotros. Bueno, es que a veces nos metemos en cosas que no debemos y buscamos cosas. Que no nos convienen. Bendito sea el nombre Y poderoso terminamos del Señor. entonces del otro lado con él. Bueno, la invitación en esta mañana, mis amados, es para que estemos alerta, bendito sea Dios para siempre, vigilando nuestros pasos y nuestras vidas delante Amén. del Señor, sabiendo lo que dice la Escritura, que Satanás anda como un león rugiente, Sí, Señor. buscando a quien devorar. Amén. Y esa palabra, cuando dice a quién, es un término que abarca mucho, Eso no deja fuera a nadie. ¿verdad que no? Ahí no queda fuera ministro, ahí no queda fuera el que ayuna y ora 40 días con sus 40 noches, ahí no queda fuera el que se la pasa en el templo, ahí no queda fuera nadie. ¿Tú sabías que la persona que más busca de Dios Es la que más grande tiene los ataques. los ataques? Jesús, Oh, pues, acababas de ayunar 40 días y 40 noches, y entonces Satanás dijo, ahora es porque tiene par de días que no está comiendo, no se está alimentando, Un buen momento un buen momento, para tentarle, Sí. justamente con lo que necesita su cuerpo humano, para que su sepa. cuerpo físico, necesita ser alimentado. Vamos para allá. Me gusta ese argumento que tú estás utilizando porque Satanás siempre va a venir por la parte
débil, vulnerable de cada uno de nosotros, que todos la tenemos, Pero claro que sí. que ahí es que está el detalle, que a veces nos creemos demasiado fuertes y no debemos, como dice la palabra, no deberemos ignorar las maquinaciones del diablo, pero tampoco debemos ignorar que en nuestra vida hay una parte que vulnerable, que cada uno la tiene. Todos tenemos Cada esa uno la parte tiene, sí, vulnerable, bendito sea Dios para siempre. Y Satanás está acechando su mejor momento Y hay que para fortalecerla, atacarnos. Sí. hay que fortalecerla en Cristo. Eso es así. Sí, Señor. Bueno, vamos a estar viendo en esta mañana, alabado sea Dios para siempre, un personaje bíblico de los reyes de Israel, que a pesar de tener un buen legado, Ujú. bendito sea Dios para siempre, heredado de su padre, Así es. y me imagino yo que estuvo mucho tiempo al lado de su papá, mirando Claro. cómo el papá adoraba, las cosas que hacía en beneficio del pueblo, para que el pueblo se mantuviese adorando y En la buena línea, como debe en ser. la línea espiritual, Amén. honrando a su padre, ¿verdad? Nuestro Dios. Sin embargo, hizo todo lo contrario. Así es. Se trata nada más y nada menos que de Manasés. Bendito sea el Señor. Sin embargo, vamos a ver la gracia infinita de Dios, Así el es. amor inmenso y profundo de Dios, sin importar la naturaleza, bendito sea Dios, pecaminoso en que usted haya caído, o lo bajo que usted haya caído espiritualmente. Amén. Dios siempre será clemente. Así es. Y Dios siempre será misericordioso. Bueno, es que retomando prácticamente de lo que hablábamos al principio, en Romanos capítulo 5 habla de un primer Adán que Sí. falló y abrió el camino para el pecado de toda la humanidad. Pero entonces el segundo Adán, Jesucristo, Ahí llega la oportunidad. ahí llega la oportunidad de salvación para la humanidad completa. O sea, por un Adán, por el primer Adán todos pecaron, pero por el segundo Adán todos podemos ser salvos. Sí. Entonces, hablando del caso de Manasés, como usted bien está explicando, es una oportunidad maravillosa que él tuvo. Y si en el tiempo de la ley, que eso fue para el tiempo de la ley, existían estas oportunidades. ¿Por qué? Porque es que Dios siempre ha sido Dios, amoroso, misericordioso, tierno, con ternura, con cuidado para su creación. Bueno, Entonces, ¿cuánto vamos- más hoy en la gracia, pastor? Eso es así. Vamos a estar mirando bien claro cómo la palabra de Dios enseña y señala cuando dice, mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, aleluya, y guardare todos mis estatutos e hiciere conforme al derecho y a la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Así es. Y cuando dice que vivirá y no morirá, no se está refiriendo a una muerte física, ni a una vida física, porque la muerte física todos la vamos a tener. Eso es. Cuando dice vivirá y no morirá, está hablando de la vida eterna, de que cuando cierre sus ojos aquí va a ser resucitado en su tiempo. La que en perdura Cristo, y permanece la que para es siempre. para toda la eternidad. Eso es. Amén. Bueno, y que debiéramos trabajar por esa vida, por la vida que permanece, Así según es. dice la Escritura, y no por la vida que perece. Así es. Independientemente de que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo debo cuidarlo, bendito sea Dios para siempre, la Biblia sigue diciendo que no tema a los que matan el cuerpo, Sí, Señor. pero tu alma Es así. no que la hay que pueden cuidarlo. matar. Así es. Bendito sea Dios para siempre. Amén. Aún con todo eso debemos cuidarnos. Eso es así. Pero estamos expuestos, no estamos exentos de nada. En caso de que haya que elegir entre una cosa, lo que tiene mayor prioridad Es la que vive para siempre. es la vida interior. La interior, porque esa sea en un lado, en el lado positivo con el Señor, o en el lado negativo con el enemigo, esa es eterna. Ahora, y esa es la que hay que asegurar. Independientemente, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios con entrega, con devoción, estamos honrando su santo y poderoso nombre. Eso no quiere decir que no cometamos faltas y errores como la cometieron todos. Inclusive el padre de la fe tuvo Amén. momentos de debilidades. Todos. David falló un momento, Moisés. aún siendo gobernante. Moisés, todos, a pesar de tener sus debilidades, bendito sea el nombre poderoso del Señor, Dios estuvo con ellos. Así Además, hay garantía en Colosenses que dice que nuestras vidas están escondidas Con en Dios. Cristo en Dios. Y el diablo, No la puede tocar. aleluya, eso es maravilloso. Sí, zarandea y tira hacia alrededor. Pero yo tengo mi lema, porque y salgo confiada. Mire, pastor, yo salgo sumamente confiada.
Porque yo entiendo, lo he creído y no hay diablo, ni demonio, ni diablito, ni demonito que me haga dudar Aleluya. de que hay una coraza, de que la sangre de Cristo que me cubre ha hecho una capa en mí, que el diablo ni todos sus dardos no la pueden traspasar. Aleluya. Esa seguridad la tengo. Y esa misma sangre está ahí, pastor, Bueno, para cubrir a todo el mundo. Cuando uno siente y sabe que anda bajo cobertura, camina bendito sea feliz. Dios para siempre, ¿no? Y sabiendo que somos más que vencedores Amén. a través de Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Y aún tengamos dificultades, estamos claros que en el mundo vamos a tener aflicciones, Claro. pero debemos seguir confiando Sí, amén. porque vamos a vencer Sí, en sí. Cristo Jesús. Sí, porque esa seguridad con la que yo salgo por ahí es recalcando de que no estoy exenta de cualquier problema, Eso es de así. cualquier accidente, de cualquier malévolo que ande por ahí tirando tiros. O sea, estoy dispuesta, si Dios quiere guardarme de esto, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Pero de lo contrario, si soy alcanzada, eso no significa que no estoy bien con el Señor, no significa que el Señor no me ha estado guardando. Porque Aleluya. lo importante es la salvación del alma, mi alma. Bueno, un saludo para Santa de la Cruz, también para Marilyn Gómez. Dice buenos días, bendiciones. Allá en Alemania, la bendición de Dios para Marilyn. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Las personas malvadas muchas veces tienen la tendencia a causar mucho daño, y especialmente a las personas inocentes. Sí, porque es que su pensamiento es de continuo el mal. Y como son malvadas, pues, ¿quién les está dirigiendo? E inclusive, dependiendo de la posición que tengan, pueden llevar a una nación a una situación, Así es. a una situación trágica. Exacto. Bendito sea el nombre poderoso del Eso es Señor. así. Entonces, en vista del sufrimiento que la gente provoca, bendito sea Dios para siempre, tal vez nosotros nos preguntamos, ¿será que esas personas que han hecho tantos males y hayan provocado tanta angustia y tanto sufrimiento merecen el perdón de Dios? La palabra del Señor es clara. Y dice bien claro la palabra del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y no mide qué cantidad de pecado. No mide qué fue lo que hizo. No dice el Señor, busquen un detective para que averigüe, para saber a cuántas personas mató, cuánto daño hizo, cuánta falta, cuánto humilló, cuánto sufrimiento causó. No, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de personas que hicieron ejemplos de este varón que vamos a hablar en el día de hoy, lo que estamos hablando. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos allí un tal Saulo de Tarso, que Sí. fue un hombre sanguinario, un Perseguidor. hombre perseguidor del Evangelio, perseguidor de Jesucristo. A mí me gusta porque la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis no tiene desperdicio. No. Cuando la palabra está hablando en ese pasaje que tú estás señalando, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Así es. O sea, Dios ha sido claro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer el llamado de Dios para nuestra vida y Amén. ponerle atención. Así es. Alabado sea el Señor a lo que Dios nos está diciendo. Yo no sé si tú tienes por ahí, por ejemplo, en Ezequiel 38, ¿ok? 18, por favor. En Ezequiel 18, dando un adelanto al contenido, porque debiéramos tratarlo de último, pero en el versículo 30 en adelante, 30, 31 y 32, son unos versículos clave para nosotros ponerlo en contexto con esta enseñanza que estamos dando o que estamos dando en el día de hoy. Ok, Ezequiel capítulo 18, 30 hasta el 32 dice así: Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel?
¿Por qué no? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertido pues y viviréis. Oye, Tremenda porción. Tremenda porción. Yo te estoy hablando. Que nada más con escuchar la lectura y para que pueda corroborar y entender que no es un paquín nuestro que estamos leyendo ni No. inventando. Ezequiel capítulo 18, los versos de 30 en adelante, tú lo puedes leer en tu casa. ¿Quieres decir, pastor, que si alguna persona que está mirando posteriormente va a ver este programa y en este fin de semana candente de Día de los Padres acá y allá falló de alguna manera, infidelidad, alcohol, alguna cosa, no se supone que fallemos, porque no se supone que eso suceda, se supone que seamos templados, se supone que seamos personas de una pieza, que en medio de nuestras debilidades como humanos que somos, que siempre va a haber algo, por esa razón debemos siempre estar pidiendo perdón y misericordia al Señor. Pero si tú te sientes mal porque hiciste algo que tú sabes que no debiste hacer, no permita que el diablo te susurre, mira, ya está sucio, ya no hay oportunidad. Si es verdad que está sucio, si fallas, de verdad que está sucio, sí, claro que sí, no podemos decir que no. Pero la sangre de Cristo sigue fluyendo y está ahí para limpiarte. Lo que debes hacer es apartarte, confesar tu pecado a quien, al Señor. Porque hay situaciones que no podemos confesarla en público. Hay situaciones que no podemos confesárselas. A veces queremos ser tan sinceros que lo que hacemos es que dañamos. O sea, un asunto de infidelidad no se lo confieso a tu esposa, a menos que ella esté preguntando, pues sí, tiene que ser sincero, pero es o a tu esposo, viceversa, pero confiésate delante del Señor. Aún así estés sospechando, no todo el mundo que va a confesar, no, amén, y no lo va a hacer. Yo creo que no es necesario. Bendito Yo mi punto entiendo que no es necesario. Ahora, la palabra de Dios está pero ante hablando Dios, claro en Ezequiel capítulo 30, donde el Señor, después de señalar todas las condiciones del pueblo, está diciendo: yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. O casa de Israel, dice el Señor. Entonces el llamado es: convertidos y arrepentidos y volveos de vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de vuestra ruina. Amén. O sea, la ruina va a desaparecer en el momento que la persona se arrepiente. En el momento que la persona se arrepienta. Que cambie ese estilo de vida. Y que confiese su pecado y se aparte de ello. Sí, saludamos a nuestra hermana Yuberki Sosa que nos está viendo. Bendiga, Yuberki, linda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, echar de vosotros todas vuestras iniquidades. ¿Qué significa echarla? Echarla, quitarla de vosotros. Quitarla, como dice sacarla el Señor, dice en su palabra, despojados del viejo hombre. Es despojarnos de todo, de ese peso que nos asedia, de toda contaminación de pecados. Echarla de nosotros. Ahora bien, cuando el Señor se encontró con Nicodemo, le dijo que no nace de nuevo. Del agua del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso es así. Jesús, qué bueno que se encontró Nicodemo con Jesús. Amén. Porque Jesús le dice a Nicodemo: eres tú maestro de la ley. Y no sabes esto. Y no sabe esta cosa. Y el Señor había dicho: haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. ¿Por qué quieren morir, casa de Israel? Alabado sea Dios para siempre. Quieren morir, Él le está diciendo que quieren morir porque conocen la palabra, son conocedores, porque no estamos hablando de personas ignorantes en la palabra, conocen cómo Dios viene tiempo tras tiempo hablando de su palabra, del arrepentimiento y mostrándole el camino del bien. Entonces, persisten en seguir de esa manera. Le está diciendo: quieren morir. Bueno. ¿Quieren morir? Ve un niño, un vehículo, una persona se lanza debajo de un vehículo que viene ahí. ¿Qué quiere decir? Porque el niño puede ser por ignorancia, ¿verdad? Por su inocencia. Pero qué maravilloso. Dios está tratando con el pueblo de Israel. Mira que estamos hablando del tema de Manasés. Pero Dios viene tratando con ese pueblo durante mucho tiempo. Dice Isaías capítulo 1, el Señor le dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Y ese pueblo no me conoce a mí. Mi pueblo no tiene conocimiento. Dice: de labio me honra, pero su corazón está muy lejos. O sea, porque no basta con que tú conozcas la Biblia, con que tú sepas que se adora a Dios, o con que se hace culto, o se sacrifica holocausto. Amén. O se guarda un día de reposo. Si no vivamos la palabra. Si tú no te sometes a la palabra, a vivir de acuerdo a mi palabra, conforme a la justicia y al derecho, que dice la palabra en el texto que tú leíste, de nada sirve. Bueno,
El Señor dice en su palabra en Juan, creo que Juan 15, algo así, dice, en Juan 15 dice la palabra, el que tiene mi palabra, el que guarda mi palabra, es el que me ama. Sí, sí. O sea, el que la guarda es en su corazón, el que la vive es el que ama al Señor. Sí, sí. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis mi voluntad? Bueno, no sí, haces yo lo creo que o sea, San Juan 14, 21, no sé, pero está algo por así, ahí. por ahí andamos. Bendito. No sabemos que es en Juan. Pero escúchame bien, escúchame bien. El Señor le dice que toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, Amén. que no había nada de sanidad. O sea, ustedes, aunque me están guardando día de reposo, están guardando fiestas solemnes, bendito sea Dios para siempre, pero ustedes están viviendo una vida en pecado. Así es. O sea, y no es que fuera malo que guardaran el día de reposo porque No. era parte de. Ahora, pero como dice Mateo 23, que tenemos que hacer una cosa Sin dejar. de hacer la otra. Aleluya. Y guardar la palabra del Señor no es lo último que debemos hacer, eso Era- debe estar en primera Era que fila. sus manos estaban manchadas Manchada de con sangre. haciendo toda Bendito sea Dios. Y ellos herejía. venían y traían las grosuras, hacían los sacrificios. Apariencia. los holocaustos, como que no había, como que no estaban fallando. Apariencia. Pero no solamente eso, sino que también en los sacrificios ellos traían el ciego, traían el manco y traían el cojo. Y entonces el Señor les rechazó la ofrenda que ellos hacían Así supuestamente para expiar su pecado. Amén. Y el Señor no, pero preséntensela a sus sacerdotes Así es. o a su príncipe, quizá ellos la reciban Así es. o la harán acepto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Óyeme, la verdad es que el ser humano de por sí es una cosa terrible, con los corrales llenos de animales sanos, lindos, de un año, como el Señor lo quiere, como el Señor exige, y venir a traer la pernicabrada, los cojos, los que tienen una pierna podrida, como que el Señor es el zafacón. Para que sepa. Y el Señor lo Y protestó. el Señor mirando. Entonces, ¿qué pasa? Y es que el Señor entonces le habla. Aleluya. Te estoy hablando porque todo eso es parte de la historia de Manasés. Claro. Los mensajes que recibía el pueblo, era parte del pueblo. Entonces el Señor le dice, lavaos y limpiaos. O sea, es como buscando un corazón nuevo. El que no nace de nuevo, del agua y del No, Espíritu, no. no puede ver el reino de No Dios. puede. Y es necesario que si alguno está en Cristo, Sea una nueva criatura. sí, sí, Lo que sí. se manifiesta con su comportamiento. Bendito sea Y Dios lo que el para Señor siempre. conoce, porque puede tener un comportamiento delante de usted como pastor, delante de la sociedad, delante de la iglesia, puede tener un comportamiento como que es una real nueva criatura. No, porque no es lo que yo siento. Pero el Señor, es que yo lo esté viviendo. sí, no, y que el Señor lo acepte, que sea acepto delante del Señor. Aleluya. Bueno, quiero saludar a Carlos, a Neuris Vázquez Aquino. Dice Dios les bendiga en gran manera, pastores. Amén. Gracias a la bendición de Dios. Lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejen de hacer los malos. Aleluya. O sea, Él lo está llamando porque Él lo está viendo. La misericordia de Dios es grande. La Maravilloso. misericordia de Dios es tremenda. Tremenda. ¿Verdad? Y yo le doy gracias a Dios por su misericordia. Porque era para consumirlo, porque no estamos hablando, repito, de un pueblo que ignore quién es Dios, sino de un pueblo que ha visto desde sus ancestros, con conocimiento. pero el de la Señor le grandeza está de hablando Dios. con tanto amor. Dice, Sí, lavaos y amén. limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer los malos o hacer las cosas malas y aprendan, versículo 17, a hacer bien. Busquen juicio, restituyan al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparen a la viuda. Aleluya. Después que ustedes hayan enderezado sus caminos, entonces vengan a mí. Amén. Verso 18. Lidia, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero qué oferta. Oye, de extremo a extremo. Del extremo del La pecado. oferta, la oferta. Sí, del extremo del mal, de la suciedad, del barro, del fango, del lodo, del pecado que arropa a la persona. Hay un extremo de blancura en el que el Señor lo va a convertir cuando venimos, cuando confesamos nuestros pecados y venimos al Señor. ¿Sabe qué me encanta? Y por ejemplo, Romanos 8:28. La palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a Dios. Así es. Y hay momentos
como le pasó a David, como le pasó a Abraham, le pasó a otros tantos hombres de Amén. fe, que fue un modelo de la fe, Así bendito sea es. Dios para siempre, que su actitud de debilidad le sirvió para conocer, No era aleluya, perfecto. que no eran perfectos y que necesitaban a Dios en su vida. Así es que O sea, el único perfecto es Dios. cuando yo tengo mis debilidades, cuando yo cometo mis faltas y mis errores, yo me doy cuenta que yo no me basto a mí mismo y puedo entender que le pertenezco a Dios, como dice su palabra, Así es. porque pueblo suyo somos, Y oveja de su prado. Él nos hizo. Ni no nosotros A nosotros mismos. O sea, y ahí entendemos entonces, pastor, que hay uno más grande. Porque es que a veces nos sentimos demasiado grandes. aleluya. Porque el Señor nos ha dado cierta capacidad, cierta sabiduría, cierto entendimiento. Y nos creemos sumamente grandes. Entonces el Señor permite que nuestra vulnerabilidad sea tocada. Y recibamos un pellizco. Y caigamos en algo que es desagradable ante el Señor para que tengamos que venir a Él. Porque es que el ser humano muchas veces tiende a sentirse muy grande, muy poderoso y que no necesita ser orientado por nada ni por nadie. Pero el único grande es Dios. Bueno, porque se cree autosuficiente. Ahí Bendito y sea el ahí nombre entran poderoso los de Dios. problemas. No Entonces, escucho a nadie, no voy a escuchar consejo de nadie, pero yo que tengo tanta teología, tanto mana cum laude, tantas cosas, tanto doctorado, va a venir Clidia a decirme a mí que yo estoy torciéndome de este lado. No, bueno, porque se cree muy grande. bueno, y se me olvida que el omnisciente, el poderoso, el que todo lo sabe, Así es. porque Él tiene un poder ilimitado, pero también tiene un conocimiento infinito. Así es. Nosotros que tenemos una mente limitada, infinita, bendito sea, que no podemos explorar todo el conocimiento de Dios, a veces no entendemos las cosas Así es. del Señor. Y por eso mucha gente entiende, por ejemplo, como el caso de Manasés. Escúchame bien, Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Un hombre que ofende a Dios, pues practicó, aleluya, las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas o cuando ellos venían hacia la tierra prometida. Aleluya. Oye, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor a los Baales ante los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, aleluya, lugar del cual el Señor había dicho, aleluya, en Jerusalén habitaré para siempre. De manera que ahí no se podía construir un altar. Amén. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom y practicó la magia, la hechicería, la adivinación y consultó, alabado sea Dios para siempre, a nigromantes y a espiritistas, alabado sea el Señor, e hizo continuamente lo que ofende a Dios y provocó su ira. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y como si eso fuera poco, Clidia, tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso
de los israelitas. O sea, Bueno. el hombre estaba hinchado de maldad, de veneno, de verdad que estaba exageradamente con todo lo que menciona ahí. Uno dice, yo pienso que Satanás tomó ese cuerpo completo. Desde la planta de los pies no dejó nada, hasta la cabeza. lo saturó. Mente, corazón, hasta los tuétanos Lo saturó. de Manasés estaban podridos. Óyame, y la misericordia del Señor En es grande. pecado. La Bendito sea Dios misericordia para del Señor es grande porque lo que hacía y de todas esas cosas, todas esas abominaciones, pasar sus hijos por el fuego. Pero por estar rindiendo holocausto a los demonios. Pero la oportunidad que el Señor le da a Manasés, porque entonces el Señor le habló a Manasés y a todo el pueblo, pero ellos no quisieron oír, no hicieron caso. Así es. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey Asiria. Alabado sea el Señor. ¿Qué hicieron ellos? Ellos capturaron a Manasés, lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y con cadenas de bronce. Alabado sea el Señor. Estando en aflicción, imploró al Señor, su Dios, el Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante Dios. Oye esto, y oró al Señor, y él escuchó su súplica y permitió que él regresara a Jerusalén a volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor era Dios. Pero mira el proceso, tremendo. Tiene que pasar primero por la humillación. Por un proceso muy doloroso o muy humillante para un rey poderoso. Le metieron unos garfios Mire, y lo llevaron cautivo a Babilonia. Y después, como a una fiera salvaje, oye. el sufrimiento, dolor, angustia para Manasés. Bendito sea Dios para siempre. Pero lo que me llama la atención es La misericordia de Dios. Porque el hombre estaba podrido. Pero el Señor permite que pase por todo este proceso. Eso es. Para que se recuerde del Dios que era conocido. Porque Dios no era desconocido ante los ojos de Manasés. Aleluya. Este hombre conocía a Dios. No lo conocía con vivencias, porque vivía en contra de los parámetros del Señor. Pero sí conocía la historia. Había visto a Dios en la vida de su padre. Había visto a Dios en el pueblo de Israel. Conocía la historia escrita de Dios. Pero te das cuenta cómo se cumple al pie de la letra el mandamiento o lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Porque Claro que Manasés no era bueno, sin embargo, todas sus maldades que hizo nos dan a nosotros a entender que en Dios hay oportunidades, siempre y cuando nosotros sepamos aprovecharlas y reconocer. Déjeme leer esto, pastor. Perdóneme. Aleluya. Perdóneme que lo interrumpa. Isabel dice ahí, ¿verdad? Sí. Figueroa. Sí. Mira lo que dice. Me gustaría conocer a mi prima en persona. Un abrazo fuerte para ti. Aleluya, Así Isabel. es que eso vamos a contactar porque la vamos a conocer en persona. en el nombre de Isabel Jesús. Figueroa ya está creo que viviendo en Higüey. La bendición de Dios sea contigo. Amén. Isabel, qué bueno. Estamos ahí, gracias porque está ahí, comparte este Amén, video, Isabel. amén. La bendición, pero escucha eso. Amén. Continúe, pastor. Estaba en pecado profundamente metido, tanto que provocó la ira de Dios. Y se apartó el pueblo porque también influenció con su ejemplo Claro. a que toda Judá y todo Israel se apartara de Dios. Definitivamente porque Tanto. era la máxima autoridad. Claro que sí. Y al ser la máxima autoridad, unos con mucho gusto, porque siempre hay un gran pueblo, la mayoría del pueblo prácticamente le gusta vivir la vida loca. ¿Tú te imaginas una autoridad invitando al pueblo a una fiesta patronal? Oh, pero imagínense, se va a vaciar las casas. Y entonces La gran un mayoría. hombre que teme dice a Dios. Dice un hombre que se supone Que se supone que que debió para ser Dios. como su padre Ezequías. Pero Ezequías había derribado todo lo que él construyó de nuevo. Así es. Ezequías lo había derribado. Y él está reedificando la adoración a Satanás cuando ya Ezequías había provocado un avivamiento. Creo que uno de los mejores avivamientos Amén, sí, que habían señor. sucedido en Judá, en Israel. Bendito Así sea Dios es. para siempre. Ahora viene Manasés. A empujar a Dios, a sacarlo
Porque con Dios no hay que hacer mucha lucha. Y a empujar al pueblo Sí, a la desobediencia, a la idolatría, Porque- al pecado y a todo lo que era abominación Así delante es, del Señor. porque Dios, usted lo llama y Él está ahí, presto para servirnos. Pero Dios no quiere que nadie lo quiera en la brava. Tú me quieres sacar, pues mira, yo me voy. Aleluya. Pero vas a ver lo que va a pasar. A sacar a Dios para meter al diablo con todas sus legiones demoníacas en su casa, en la ciudad, en la nación, a tomar control. Eso es un error muy grande, porque en el caso de este rey lo hizo con la nación, con su casa y con su vida. Pero ¿cuántas personas hoy día, pastor, en su casa, en su vida personal, están sacando a Dios y metiendo al enemigo individualmente? Hay muchas personas que con sus acciones simplemente le están diciendo a Dios, yo no quiero tu compañía. Aleluya. Yo no quiero tu compañía, por lo tanto, yo tengo que hacer otra cosa y no me conviene que tú estés. Y lo están sacando para empezar a hacer lo que su carne le La pide. gente tiene que aprender que Dios es un Dios amoroso, Sí, Señor. que nos ama con un amor tan grande, que nos dio a su Hijo un único para que Así viniese y es. muriera en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y de la muerte con su sacrificio Señor. en la cruz. Que no había otra manera. No, porque solamente la sangre Solamente la sangre de un santo puro. nos limpia Y, amén. de todo pecado. Y el único santo y puro Jesucristo. Bendito Y eso sea. no se va a repetir otra vez. Eso sucedió una vez y la sangre de Cristo sigue vigente. Ahora- para todo aquel que quiera convertirse por primera vez o reconciliarse con el Señor. Ahora, ¿por qué la gente tiene que pasar por un proceso amargo y doloroso y humillante para reconocer su pecado? Porque no buscamos el problema. Es por eso, es porque no lo buscamos. Porque el Señor está ahí. Usted ha leído en varias porciones donde dice, venid a mí. Dios nos manda a cambiar la vida. Dios nos manda a dejar las acciones negativas. Dios nos manda a dejar el estilo de vida negativo. Y que vengamos voluntariamente a Él. Muchos de nosotros, para arrepentirnos y cambiar de dirección, porque arrepentirse es cambiar de dirección, Claro. y apartarse de la senda pecaminosa para traer la senda que Dios ha trazado para nosotros. Arrepentirse tiene su nombre, arrepentirse de un estilo de vida que ha llevado. Aleluya. Unos se arrepienten del estilo de vida bueno y empiezan a hacer lo malo otra vez, que fue el caso de Manasés. Pero la gente tiene la tendencia a arrepentirse cuando está en una cama de un hospital, Claro. o cuando está en coma. O cuando tiene un hijo grave, cuando tiene una situación muy Una dolorosa, situación muy dolorosa. Eso es así. Se pero- acuerda de que Dios es real. Ahora, usted no tiene que esperar a que lo esté consumiendo un cáncer en una cama de un hospital para usted reconocer, alabado sea el Señor, el sacrificio que hizo Jesucristo por Así usted, es. ofrendando su vida, alabado sea Dios para siempre, para que usted tenga vida en abundancia. Amén. Alabado sea el Señor, porque mira lo que pasó con Manasés. Primero tuvo que perder el reino, ser humillado y ser llevado cautivo, avergonzado Sí, Señor. a Babilonia. Bendito sea el Señor. Peor que un esclavo. Entonces, después, cuando está allá, que uno piensa que pudo haber sido más por temor al castigo y a las consecuencias que iba a recibir. Sin embargo, la palabra dice que imploró Imploró a Dios. Oye, estando, versículo 12, lea eso, estando Manasés, aleluya, en tal aflicción, significa que era grande, imploró al Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de su padre, y se humilló profundamente ante él. Sí, Señor. Y esa palabra profunda es importante, porque lo hizo de forma corazón. sincera. Fue genuino. Fue un Bendito sea Dios arrepentimiento para genuino. siempre, claro. Y oró al Señor, y el Señor escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a ocupar el reino. ¿Saben una de las cosas, de las maravillas de nuestro Señor? Ahí dice que oró profundamente, se humilló profundamente. Sí. Y dice que Dios escuchó y que Dios le respondió y que Dios le restauró. Porque cuando venimos a Él, podemos tener una pantalla delante de todo el que está ahí, llorar, mire, moco, saliva, baba, perdónenme la expresión y todo eso. Pero si no es de corazón, Dios lo conoce y simplemente nada pasa. Ahora, Él lo hizo de corazón. Y como Él lo hizo de corazón, el Dios que escudriña los corazones, vio la genuinidad en su corazón y entonces tuvo misericordia de Él. Aleluya, sí, porque cuando tú oras y te está escuchando
el omnipotente Ahí y sí el que omnisciente, pasa, algo pasa. el que todo lo puede y el que todo lo Algo sabe. pasa. Algo tiene que pasar. Y Algo sobre pasa. todo, como Él es omnisciente, Él sabe cuando tú estás orando de corazón Ah, claro. o cuando tú estás de rodillas solamente para que la gente te vea. Y lo lindo del pastor, que no importa cómo esté de furioso el león que esté de frente. No, no. Cuando el Señor dice que va a tener misericordia de la persona, la tiene, y el que está ahí tiembla y tiene que estarse tranquilo. Pero mira cómo se cumple en Manasés las palabras de Ezequías capítulo 1, 16 a 18. El Señor dice, venid luego y estemos a cuenta, lavaos Así y es. limpiaos. Entonces, oye la forma de limpieza Ezequiel. no, Isaías. Sí, porque te digo, ok. Isaías capítulo 1, del verso 16. El Señor, Manasés viene, se postra delante del Señor, se humilla profundamente y le pide perdón. Y el Señor, mirando la humillación de Manasés, un corazón, como decía el salmista, Aleluya. contrito, humillado en su presencia, me parece ver a Manasés diciendo, Aleluya. Señor, yo sé que lo hice Gloria a mal, Dios. yo me aparté de tu palabra y de la Santo enseñanza Dios. que me dio mi Padre, no he cometido Aleluya. pecado, yo y mi casa, Padre Santo, sí, lo hice tan mal que aún mis hijos yo lo entregué en sacrificio Santo. y en holocaustos. Padre, en este día yo me arrepiento Aleluya. en polvo y ceniza, Oh, gloria a Dios. y imploro tu bondad, tu Gracias, amor y tu Señor. misericordia. Y Qué el Señor lindo. escuchó ese clamor. Aleluya. Ay, Parecido al de David, cuando Oye. fue confrontado por Natán. Alabado sea el Alabado nombre sea el poderoso del Señor. Señor. Entonces, ¿qué sucedió entonces después? Versículo 14. Que Me encanta. recibió. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón en el valle hasta la puerta del pescado, y rodeaba Ofel. Además colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojándolo fuera de la ciudad, todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Aleluya. O sea que en los mismos altares los siguieron utilizando, pero Sí, ya no sacrificaban a esos dioses, sino que se los ofrecían a Dios, aunque estaban utilizando esos mismos altares. Ahora bien, ellos Manasés, estaban con una doble parte cara. del pueblo, pero Manasés, ya la influencia que le había transmitido al pueblo fue tan profunda que a él Señor. mismo le dio brega a erradicar eso. Bueno, es que hay un precio a pagar siempre. Nosotros le faltamos al Señor y venimos a Dios, nos arrepentimos de corazón, y sí, Dios es perdonador, pero hay un precio a pagar, y es mejor que nos cuidemos de caer en ciertas cosas, porque sí, podemos ser restaurados, pero siempre hay un precio a pagar. Sus hijos que habían sido pasados por el fuego, ya los había perdido. O sea, ya eso no estaban. Todas las cosas. Entonces ahora les cuesta mucho sacrificio, porque en su corazón les debe doler ver lo que está haciendo el pueblo. Porque ese es el precio a pagar. Ahora, la pregunta que cabría de hacer aquí en esta mañana, ¿por qué no eliminó Dios a Manasés y destruyó a Judá? Bendito sea Dios para siempre. Un Dios que es celoso frente a una actitud pecaminosa tan aberrante como la que tuvo Manasés. Porque hubo un arrepentimiento genuino. Y Dios es paciente. Y Dios es paciente. Y Dios viene tratando. Y la palabra dice que Dios no quiere que nadie se pierda, así que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no importa lo malvado que nosotros seamos. No importa. No importa Amén. lo bajo que hayamos caído. No importa cómo hayamos desobedecidos a Dios. Si mientras tengamos vida y estemos respirando, tenemos tiempos Así es. de arreglar nuestra vida con Dios. Así es. Porque eso es lo que dice Isaías. Cuando tú leíste el versículo 18,
si vuestro pecado fuera en rojo como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. ¿Verdad que sí? Es que hay una cosa que a mí me gustaría, pastor, y yo hablo con la gente cara a cara y le digo esto, porque a veces, porque he tenido personas que hablan con uno, pero ¿cómo va a ser que una persona que vivió haciendo daño y en el momento de su muerte dice que se arrepiente y que el Señor lo perdona? Digo, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender la magnitud del amor de Dios. Y Dios, como hijos que somos su creación, nos ama de tal manera que nos perdona. ¿Por qué? Tenemos que entender y ver las cosas desde esta perspectiva. El enemigo está allí. Y aunque la persona permanece en no confesar a Cristo como Señor y Salvador, y Dios está mirando lo que está pasando. Y Dios está mirando cómo la persona está en las garras de Satanás. Pero Dios lo está sufriendo. Pero como hay una voluntad propia, hay un libre albedrío que tenemos, que Dios nos ha dado, Dios no puede hacer nada ya en ese momento porque es una decisión mía. Entonces en el momento, aún estando ya el diablo exprimiendo la vida, y la persona confiesa a Jesucristo, Dios lo saca de las manos del diablo. Porque es que Dios no quiere que nadie esté allí. Entonces si te arrepentiste, Dios va a venir como con rencores a decir, no, porque tú me negaste todo este tiempo. No, te arrepentiste. La persona se arrepiente y Dios perdona, Dios restaura. Porque como nosotros como hijos, como padre, madre que soy, podemos tener situaciones con nuestros hijos. Pero en el momento del infortunio, en el momento de una situación, en el momento de una gravedad, ahí estamos. Porque amamos a nuestros hijos y no nos estamos recordando de la insulta que quizá me dio, de que quizá hay hijos que le pegan a sus padres. Pero en el momento de la situación en que ese hijo está necesitando de su papá, es posible que el papá ni siquiera, quizá con el brazo hinchado de un golpe que le diera el hijo, quizá ni se recuerda de eso. Lo que está mirando es su hijo de su corazón, pasando por una situación y va a ir allí a servirle. Y si nosotros como padres nos comportamos así, el amor de Dios, va a ver Dios a una persona que se está arrepintiendo porque esa persona está mirando el infierno, está mirando los ángeles, desde los demonios que vienen a buscarlo y clama a Dios, y Dios lo va a dejar. No. Bueno, y yo te estaba diciendo, la tendencia humana casi siempre es arrepentirse en medio del dolor, de la aflicción. A veces Dios permite que pasemos por procesos que vengan por difíciles dolor para poder ¿verdad? Hacernos reconocer nuestros Amén. pecados y nuestras debilidades. Así Bendito es. sea el nombre. Bueno, Manasés también tuvo que pagar el precio. Sí, Señor. Bendito sea Dios para siempre. Fue humillado. Un gobernante, bendito sea Dios para siempre, que fuera apresado en las condiciones que fue él apresado. Le pusieron un gancho en la nariz y lo llevaron a Babilonia. Como un toro. Tú sabes lo humillante. Sí, como un toro con garras. Un animal salvaje. animal salvaje. Lo que como se lo merecía, Amén. hombre. Que lo hiciera. Sí, porque lo merecía ser humillado, porque él quiso humillar al pueblo. El pueblo de Dios fue humillado cuando él empezó. No solamente porque la palabra eso, nos dice todo eso. sino que no honró al Señor. Y la Amén. palabra dice que lo que honran a Dios Sí, serán honrados por él. reciben honra. Claro. Ahora bien, el que deshonra al Señor Será también, humillado. tenido en poco, Sí, será humillado. bendito sea Y Dios. recibió que su humillación. tenido en poco, menos que nada. Menos que nada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Menos Ahora que bien, la palabra de Dios es clara en Ezequiel, aleluya, llegando a la parte final, que dice Ezequiel 18, verso 21, dice: mas si el impío se aparta de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto que vivirá y no morirá. Y no morirá. Date cuenta que en el caso de Manasés, Una cuando el oportunidad Señor lo maravillosa. perdona, el Señor lo devuelve a Jerusalén y le restaura el reino, entonces él comienza a reparar sus errores. Señor. Todo lo que Aleluya. había edificado, que deshonraba al Señor, lo destruye Sí, Señor. y comienza a edificar de nuevo para honrar y glorificar al Señor. Empezó a despojarse del viejo hombre. Se estaban viendo los frutos. Sabrá usted, se podrá imaginar usted todas las cosas paganas, costosísimas que tenía ese hombre. Pero como tuvo un encuentro con el Señor, no le costó, no lo pensó dos veces, empezar a quitar todo lo que ofendía al Señor, para empezar a hacer las cosas bien delante del Señor. Dios se goza.
Posiblemente algunos de los hermanos, amigos que nos estén mirando en esta mañana. La condición espiritual bochornosa Sí, por Señor. demás delante de Dios Así permitió que Manasés reconociera su condición espiritual delante del Señor. No Aleluya. estaba bien. Pero si Manasés hubiese estado en una condición de tibieza espiritual, a lo mejor no quita los altares, No, claro. a lo mejor no se arrepiente. Fue genuino su conversión. Bendito sea Dios para su siempre. arrepentimiento fue Por eso que la genuino. Biblia dice que a los tibios, Lo vomitará de su boca. no, porque no se arrepienten. Así es. Ellos creen que están bien y siguen bien. O sea, es necesario humillarse delante del Señor. Y cuando Amén. uno haga eso, uno va a ver la grandeza. Inclusive la palabra dice en el versículo 22 de 18 de Ezequiel, que todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Amén. Alabado sea el Señor. Eso es maravilloso. En su justicia que hizo vivir. Así es. Aleluya. O sea, porque se Se arrepintió de corazón. un cambio de dirección. Es que Dios no hace total. nada media. Bendito sea Dios para Dios siempre. no hace nada media. Cuando Dios limpia, limpia. Dios limpia, limpia por completo. Oye la pregunta del Señor en el versículo 22. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se aparta de sus caminos. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, si nosotros, los justos, confiando en nuestra justicia, permanecemos en maldad, cometemos pecado y hacemos conforme a todas las abominaciones, alabado sea el Señor que hace al impío, ¿tú crees que vivirá? Claro que no. No va a vivir. No vivirá. Bendito sea Dios para siempre. Porque ha decidido cómo quiere caminar, cómo quiere vivir sus días aquí en la tierra. Un justo viviendo en la apariencia, pero cometiendo pecado. No. El día del juicio, porque Dios conoce nuestro interior, Dios Exacto. conoce, Dios conoce nuestro corazón. No hay un pensamiento nuestro que Dios no conozca. No hay nada en nuestras vidas que Dios no conozca. Nosotros no nos conocemos. Porque yo no sé qué voy a pensar dentro de un rato, yo no sé qué va a ser de mi vida, yo no sé cómo voy a actuar dentro de un rato. Pero Dios lo sabe. Dios conoce mis caminos, les son conocidos. Hasta el último segundo que yo vaya a estar aquí en la tierra, le he conocido a Dios. Y el Aleluya. tuyo también. Bueno, Conoce todas en las esta cosas. mañana, Cristian, que ya hemos prácticamente llegado a la parte final, el punto clave es que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Así es. La palabra nos dice en Efesios capítulo 2 que por gracia nosotros somos Sí, salvos. Señor. Por la Y gracia. esto no es de nosotros. Pues es un don de Dios. Es un don de Dios y es un regalo inmerecido. Así es. Alabado sea Dios. No es por mi mérito. Bendito, si bien es cierto que hay que arrepentirse porque es la condición. El Señor dice, arrepentíos y convertíos. Y en otra versión del Antiguo Testamento dice, arrepentíos y volveos de vuestros malos caminos. En Isaías, el Señor dice, deje el impío Su camino. y vuelve hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdón. Yo creo que ha sido una buena enseñanza, Amén. tanto para el pueblo como para lo que no es pueblo, para Sí, la gente Señor. que todavía no han hecho profesión de Sí, fe. amén. Porque Claro aquí que hay una sí. palabra clara de lo que tiene que hacer el hombre para encontrar salvación y Así vida es. eterna. No, y también una palabra clara para aquellas personas que llevan años en el Evangelio sirviéndole al Señor y le han fallado y el enemigo está ahí susurrándole, ya no hay oportunidad para ti. No, Entonces, eso no es verdad. Eso no es verdad. Entonces, en lugar de venir a arrepentirse y limpiarse delante del Señor y seguir caminando, lo que hacen es añadir pecado, más pecado a pecado. Y el enemigo confundiéndole. No, Señor, párese sobre sus pies, venga delante de la presencia del Señor, confiese en su falta, sus pecados, y Él tendrá misericordia y le perdonará, restaurará su vida, y usted puede seguir hacia adelante. No le haga caso a las voces del diablo, que lo que quieren es quitarte la oportunidad que Él ya no tiene. Bueno, escucha bien estas palabras finales. Nuestra hermana Cridia estará orando. El Señor nos dice en Isaías capítulo 1, verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, buscar juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Cridia, Aleluya. venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca Aleluya. lana. De manera que Dios, Qué promesa. aleluya, Y tremendo. no dada por un sacerdote ni por un pastor, no. Es palabra del Señor, aleluya. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor misericordia. Dios es misericordioso. Santo eres Dios. Eterno Dios, adoramos tu santo y bendito nombre, Dios. Te damos Aleluya. gracias por este programa maravilloso, Dios. Por la palabra, Señor, de este día, que no son solamente para los que han de escuchar, Dios, en este momento o más adelante, Señor, sino que también nosotros tomamos nuestra porción. Gracias por ella, Dios. Presento a ti cada vida, cada uno de mis hermanos, cada uno de los amigos, Señor. Que tú, Dios, a través de tu Santo Espíritu, con esta palabra les ministres, Señor. Los hermanos que te han fallado, Señor, que se humillen delante de tu presencia para que alcancen, Dios, la restauración que tú ofreces. Aquellos, Dios, que nunca han venido a tus pies, Santo. que entiendan que hay oportunidad para ellos, Señor. Que esto, Señor, es por gracia, no por obra. Y la gracia, Señor, es Jesucristo, Señor. Que se humillen, que vengan a tus pies para que vivan, Señor, eternamente. Gracias, Padre. Bendice cada vida, cada hogar, cada familia. Restaura los matrimonios, restaura la salud, Padre. Restaura la familia, Dios. Suple al necesitado todo lo que necesite, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Dios. Prima, Dios te bendiga mucho. A seguir en paz en medio de la tormenta. Aleluya, qué bueno, qué bueno. Gracias a todas las personas que han estado conectadas en esta mañana. Puedes tener paz en medio de la tormenta, dice la palabra de Dios. Así que contento con lo que tenéis ahora, dependiendo totalmente de nuestro amado Señor. No te dejes afligir. La bendición de Dios y los méritos de esta alabanza para Renan Carías. Dice el autor, puede tener paz en medio de la tormenta. Así que no te dejes confundir del enemigo. Hoy con ustedes Clidia Figueroa. y el pastor Lorenzo Morales. Hasta el próximo martes. Dios les bendiga En grandemente. tiempo decisivo. Así es. Hasta la vista. Otras veces que intentaste